porque precisamente el día de hoy lo que vamos a tratar de desarrollar es el arbitraje en el comercio internacional. Por tanto, tal vez el doctor Felipe Osterlin hubiera sido ideal que también compartiera sus experiencias, porque las tiene y muchas. El día de hoy nos va a acompañar con el doctor Felipe Osterlin, en primer lugar, el doctor Julio Núñez Ponce, quien es abogado, máster en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de San Marcos, tiene estudios en Maestría en Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lima también, experto en Derecho Informático y catedrático de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina. Es profesor de Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informático de la Universidad de San Marcos, del curso de Derecho Informático Empresarial. Es consultor jurídico informático y profesor del curso de titulación para ingenieros informáticos en la Universidad Católica. Tiene varios libros publicados en esta especialidad, entre ellos Derecho Informático, la licencia de uso de Derecho de la Empresa, temas de Derecho Informático, negocios electrónicos, vinculado a lo que llamamos el arbitraje en el comercio electrónico. Y precisamente es el tema que el doctor Julio Núñez Ponce ha aceptado ofrecernos el día de hoy. Inmediatamente después estará con nosotros el doctor Álvaro López de Argumedo, quien es un experto español en arbitraje. Álvaro es socio del estudio Urías Menéndez de la oficina en Madrid desde 2003. El estudio Urías Menéndez solo tiene 500 abogados registrados en el estudio, o sea que imaginan del estudio del cual viene el abogado hoy día presente. Centra su práctica profesional en el campo de la solución de conflictos con componente internacional, tanto jurisdiccional como arbitrales. Ha intervenido como abogado de parte tanto en las principales cortes de arbitraje internacional, la Corte de Arbitraje de la CCI, London Court of International Arbitration, es decir, la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, las Cortes de Arbitraje suizas, entre otras. Y ante principales cortes españolas, como la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y el Tribunal de Arbitraje de Barcelona, conocido como TAP. También ha participado en numerosos arbitrajes ad hoc, la mayoría de ellos en materia de comercio internacional, disputas financieras y derecho a la construcción. Y además posee una gran experiencia en reconocimiento de sentencias, que ustedes saben, y laudos extranjeros, que son muy importantes para la ejecución de los laudos dictados en comercio internacional, y en la solicitud de medidas cautelares en apoyo de procedimientos arbitrales. Luego estará con nosotros el doctor Francis Tiedemann Fuentes, quien es el doctor Tiedemann Fuentes es counsel en la firma internacional La Life, pronunciado así en español, no en inglés, con oficinas en Ginebra, en Zúrich y Doha, en Qatar. Doha, que ustedes saben que es el lugar donde se inicia la última reunión mundial de la Organización Mundial de Comercio. Es de nacionalidad suiza, peruana, es abogado especializado en arbitraje internacional, es colegiado como abogado en los Estados Unidos, Inglaterra y Suiza, doctor en leyes en la Universidad de Zúrich, ha publicado en el área de arbitraje internacional y de derecho de la propiedad intelectual y concurrencia, y es conferencista regular, profesor visitante en el área de arbitraje internacional. El doctor Francis Tiedemann Fuentes, 3 semanas antes de estar por venir al Perú, tuvo un accidente que lo ha postrado en una clínica. Sin embargo, el doctor Tiedemann ha querido cumplir con nosotros, nos pidió desde hace ese tiempo disculpas a todos ustedes y a nosotros, pero lo que ha hecho es grabar su conferencia, de manera tal que vamos a tener una videoconferencia del doctor Tiedemann, pero además hemos hecho el contacto por Skype, de manera que el momento en que él termine de hacer su presentación, ustedes podrán preparar todas las preguntas que deseen y él las contestará directamente a ustedes. Esperemos que el Skype permita que ustedes los vean, al igual que nosotros los veamos a él, de manera tal que tengamos de todas maneras su presentación sobre el arbitraje en los contratos y las medidas antiprocedimiento en el arbitraje internacional anti-suit injunctions. De esta manera vamos a iniciar entonces este primer bloque y dejo en la palabra al doctor Felipe Osterlin, que ya lo hemos presentado y realmente creo que va a ser una tarde muy interesante donde todos podemos aprovechar al máximo de los conocimientos de los dos expertos internacionales y del experto nacional en Derecho y Arbitraje Electrónico, que es con el cual vamos a iniciar esta tarde. Muchas gracias. La palabra al doctor Osterlin. Ahora al doctor Julio Núñez, quien va a tratar el tema el arbitraje en el comercio electrónico.
Usted usa la palabra. Gracias, doctor Felipe Osterling, doctor Álvaro López, estimados doctores, doctoras, miembros del público. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de arbitraje en el comercio electrónico, para lo cual vamos a dar primero una breve introducción sobre el tema de comercio electrónico, para dedicarnos después al arbitraje en Internet, en el comercio electrónico, y después mencionar algunos centros de arbitraje que han hecho arbitrajes online, y después hacer unas breves conclusiones sobre el tema. Nosotros vamos a empezar entonces con el arbitraje en el comercio electrónico. Arbitraje en el comercio electrónico. El comercio electrónico en Internet. Cuando estamos hablando de comercio electrónico, estamos hablando de intermediación de bienes o servicios utilizando medios electrónicos, ya sea el correo electrónico, ya sea Internet, a través de los formularios, y esto implica utilizar todas las ventajas que tiene el medio electrónico para el arbitraje en general y para todo el comercio en general a través de medios electrónicos. Para esto hay que considerar algunos conceptos muy básicos. El tema, cuando estamos hablando de comercio electrónico directo y comercio electrónico indirecto. Estamos hablando de comercio electrónico directo cuando tanto la formación del contrato como la ejecución del contrato se hace por medios electrónicos. Por ejemplo, yo tengo un libro electrónico en PDF, lo tengo en una página web y desde la página web yo puedo pedir, el usuario puede pedir ese libro, lo paga con su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito o su PayPal y el producto que está en formato digital llega a su correo electrónico. Ahí tanto la formación del contrato como la ejecución del contrato se ha hecho por medios electrónicos. Ahí estamos hablando de comercio electrónico directo. Puede ser un plano en cuestión de arquitectura, podría ser un software, podría ser un video, podría ser cualquier documento, cualquier información que esté en formato digital. Ahí estamos hablando que tanto la formación como la ejecución del contrato se hace a través de medios electrónicos. Esto es comercio electrónico directo. El otro concepto es comercio electrónico indirecto. Cuando la formación del contrato se hace en forma electrónica, ¿no? Está tanto el pedido del producto, el consentimiento, el acuerdo de voluntades en forma electrónica, pero la ejecución del contrato se hace por medio físico o medio convencional que podemos señalar. Por ejemplo, yo quiero tener ya no el libro, por ejemplo, en formato digital, sino quiero tenerlo en tapa dura, quiero tenerlo empastado, quiero que me llegue en la última edición del año 2010, entonces lo pido por mi página web, pago electrónicamente con los gastos de envío y me llega, como estoy pidiendo un solo libro, me llega el correo postal y me llega a mi domicilio o mi oficina. Ahí estamos hablando de comercio electrónico indirecto. Podría ser que yo ya no quiera solo un libro, sino quiera 500, ¿no? Que quiero comercializarlos. Entonces, haré la formación del contrato en forma electrónica, lo pediré de la página web, haré el pago electrónico, pero como estamos hablando de 500, me va a llegar vía aduanas, ¿no? Y ahí también estamos hablando de comercio electrónico indirecto. Creo que ese concepto nos permite ver que el comercio electrónico permite utilizar las ventajas de Internet para la intermediación de bienes y servicios, para la compraventa de bienes y en general para el comercio en general, ¿no? Puedes hablar, hay comercio de, por ejemplo, incluso de planos, de software y de una serie de bienes que van siendo comercializados. Incluso veía, les cuento una anécdota, una de las primeras páginas que vi de comercio, veía que vendían, por ejemplo, jeans o ropa por internet y tenía la posibilidad de tener un maniquí electrónico, donde uno ponía las medidas de la persona y uno lo veía bidimensional, cómo le quedaba el pantalón o cómo le quedaba la camisa a la persona. ¿Esto qué permitía? Acercar al consumidor al medio electrónico y poder adquirir el producto solamente utilizando el medio electrónico. Esto también facilita, ¿no? Hay un comercio electrónico indirecto, pero utilizando las ventajas de la tecnología. El otro concepto que quería mencionar eran las modalidades que hay de comercio electrónico. Algunos autores amplían estas modalidades, yo voy a centrarme en tres que creo que son las principales, pero hay, según muchos autores, hay más modalidades. Una de ellas es lo que llamamos la modalidad empresa-consumidor, que se le conoce business to consumer, si utilizamos el inglés, estamos hablando cuando estamos hablando de un proveedor con un consumidor individualizado.
¿no? Yo quiero comprar, por ejemplo, el jean que decía y lo pido vía internet y me lo mandan a mi domicilio vía postal. O podría pedir de repente la seda de Japón, o podría pedir cachemira de Londres, o sea, podría pedir los productos que quisiese directamente del productor o del país donde se especializa su producción, o tecnología de repente de Taiwán o de Estados Unidos. Todo esto es factible utilizando la relación empresa-consumidor. Pero ¿cuál es la ventaja ahí de utilizar una empresa? Una de las ventajas es la información que está recogiendo. Esta información, por ejemplo, puede ver los gustos del consumidor, porque pide tal producto con tal periodicidad, de tal precio y no otro. Esto después le va a ayudar en el marketing electrónico. Y esto es factible dentro del comercio electrónico empresa-consumidor, que estamos llamando business to consumer. La otra clasificación que es importante, la otra modalidad, es empresa-empresa, que se le conoce también como business to business, que estamos hablando justamente de la relación de empresa con empresa. Este es el porcentaje de mayores operaciones de comercio electrónico. ¿Por qué? Porque las empresas se complementan entre sí. Ejemplo, una empresa de cosméticos. Una empresa de cosméticos puede, a través de su proceso de control de producción, planificar la producción, por ejemplo, de las botellas que va a utilizar de acá a 5 años. Y puede electrónicamente enviar esa información a quien le fabrica las botellas y esa va a producir por 5 años a menor costo, ¿no? Y toda esa información está en forma electrónica. O en el caso de los supermercados, ¿no? Hay muchos supermercados que toda su información la tienen sus proveedores. Ya no tienen que hacer el pedido de los productos, sino que ellos comparten sus inventarios y envían los productos y después se emiten las facturas, ¿no? Eso implica que nunca hay faltantes en un supermercado porque toda la información está integrada. Y esto a través de medios electrónicos. Ahí estamos hablando de la relación empresa-empresa, business to business. También puede haber una serie de negocios a nivel global donde se intercambia información entre las empresas. Y esto es uno de los sectores donde más crece el comercio electrónico y los negocios electrónicos. El comercio electrónico, estamos hablando de intervención de bienes y servicios, y negocios electrónicos pueden ir más allá, puede ir al marketing, a la selección de personal, a la contabilidad global y otros campos más dentro de una empresa. Y la otra modalidad que se conoce, algunos autores lo comparten, el tema de empresa, Estado, Estado-empresa, sobre todo en el tema de las licitaciones electrónicas, los concursos públicos electrónicos. En el país tenemos el sistema de contratación y adquisición electrónico del Estado, el SEACE, lo que nos permite ver que hay determinadas adquisiciones del Estado que se hace por medios electrónicos. También ahí estaríamos hablando de comercio electrónico. Ahora, ¿cuál es la importancia del comercio electrónico? En un mundo global, necesariamente se busca ahorrar costos, que haya mayor rapidez, que haya mayor calidad y poder ganar mercados utilizando los medios electrónicos. El comercio electrónico es una herramienta eficaz para ello. Pero, ¿qué es lo que se busca? Se busca justamente ahorrar costos y darles ventajas. Y si yo voy a tener un problema jurídico en un entorno electrónico y voy a tener que ir a un poder judicial que no muchas veces está tecnificado, aunque ya el poder judicial está entrando a la tecnología, pero quiero una solución más eficaz, uno de los medios alternativos para esa solución de conflicto es el arbitraje. Y es por eso que en varias operaciones de comercio electrónico se está utilizando con mayor incidencia el arbitraje por internet o el arbitraje por comercio electrónico. Yo creo que con eso tenemos ya los conceptos básicos sobre lo que vamos a hablar. El arbitraje en el comercio electrónico por internet es una realidad que se da en varios países y a través de diversos centros de arbitraje online. Nosotros vamos a mencionar en la exposición algunos centros de arbitraje online existentes o que han existido y que por su importancia lo mencionamos, los cuales permiten facilitar la solución de conflictos. O sea, lo que yo quiero cuando utilizo el medio electrónico es facilitar las cosas, hacerlo más rápido y tener más mercado. Si me voy a demorar en la solución de un conflicto, para mí implica un gasto adicional. Entonces tengo que ahorrar lo más que pueda. Y esto implica poder utilizar Internet como un medio adecuado. Utilizando la institución jurídica del arbitraje, a través del ciberespacio con las ventajas y beneficios que da Internet. Podemos mencionar algunas ventajas. La rapidez, la especialización de la materia. Yo puedo tener árbitros especializados, por ejemplo, en temas de nombres de dominio, en nombre de propiedad intelectual, en temas que tengan que ver, por ejemplo, con productos defectuosos en la red, con uso indebido de tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Entonces yo puedo tener
especialistas en el tema. Eficacia. Los arbitrajes, sobre todo en nombre de dominio, han sido muy eficaces, ¿no? Vamos a mencionar algunos casos. La fuerza ejecutiva del laudo arbitral, la mayoría de legislaciones reconoce el laudo arbitral, incluso cuando se hace por medio electrónico, y algunas ventajas más que vamos a ir mencionando a lo largo de la exposición. En la contratación electrónica vía Internet, que incluye el comercio electrónico, y aquí hay que mencionar la contratación electrónica, cualquier tipo de contrato en que utilizo medios electrónicos, y dentro de la contratación electrónica tengo el comercio electrónico, existen contratantes con domicilio en diferentes países, ¿no? Yo puedo querer tener una operación global, de repente tengo una de las partes en Japón, la otra parte en Brasil, la otra parte aquí en Perú, y lo que quiero es hacer un comercio rápido, eficiente, y en que las partes estén seguras. Entonces, lo que origina el problema de cuál es la legislación aplicable y qué jurisdicción la cual deben someterse las partes y las consecuencias jurídicas de la relación contractual. En el contrato que está uniendo a estas partes pueden someterse a una ley especial, ¿no? A una ley específica, de repente en uno de los países, y establecer quién va a resolver el problema o someterse directamente al arbitraje, una cláusula arbitral que les permita someterse en caso de un conflicto. Esto da mayor rapidez, ahorra recursos y es muchas veces adoptado por las páginas web que ofrecen servicios en la red, ¿no? Y esto es una de las realidades que queríamos exponer en esta conferencia. Es posible que el problema se resuelva vía contractual, que es lo que ocurre en la mayoría de contratos celebrados vía Internet. Cuando nosotros contratamos por Internet, muchas veces estamos con un clic aceptando ciertos términos y condiciones que están en la página web. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando entramos a un Hotmail o un Gmail, hemos aceptado términos y condiciones. O cuando hemos entrado a Facebook, o Twitter, o LinkedIn, hemos aceptado términos y condiciones, hemos aceptado contratos. Y hay algunos de esos contratos que ya tienen cláusulas arbitrarias compromisorias, por lo cual ya nos estamos sometiendo a arbitraje al aceptar las condiciones de esa página web. Entonces, eso hay que tenerlo presente. La mayoría entra en la página web y pone a aceptar y no lee lo que está detrás, pero ya hay contratos que uno se está sometiendo y que está aceptando. Entonces, cuando uno asesora, por ejemplo, a empresas que van a poner su página web para hacer comercio electrónico, generalmente una de las preguntas que a uno le hacen es ¿y qué va a pasar si hay un problema jurídico? ¿Cómo lo vamos a resolver? Ponga un centro de arbitraje al cual referirse en caso de problema. Y es también una reflexión, porque uno dice ¿cuál es el campo del arbitraje en el mundo moderno, dentro de las nuevas tecnologías? Hay árbitros que pueden especializarse, sí, pero es bueno también que los centros existentes vean como una opción de desarrollo el arbitraje por Internet. No solamente los que vamos a mostrar, sino también en general, de una forma de coadyuvar a que más personas utilicen este medio alternativo de solución de conflictos. Pero puede darse el caso que no existe esa disposición contractual o se vulnere el derecho del consumidor u otros derechos. En estos casos se hacen necesarias disposiciones y medios en las cuales las partes, si así lo deciden, puedan someterse al arbitraje por Internet, ¿no? Entonces, que tenga validez, por ejemplo, el tema de nombre de dominio, las nuevas modificaciones que ha habido en Indecopy, permite que uno pueda, si hay conflicto de un nombre de dominio con una marca, por ejemplo, pueda acudir directamente a una entidad delegada por ICANN, que es la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o puede entrar, o pueda acudir a otra entidad delegada reconocida por Indecopy, por ejemplo, el Cibertribunal Peruano, ¿no? Donde ha tenido algunos casos de solución de este tema. Entonces, las normas, se puede decir, contractuales que rigen el tema de inscripción de nombre de dominio, porque no es una ley, sino un contrato de inscripción del nombre de dominio, establecen los términos y condiciones que cuando uno tiene un conflicto que resolver, puede acudir al arbitraje, ya sea ante la OMPI o ante una entidad delegada como el Tribunal Peruano. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Y aquí quiero señalar, es un mecanismo alternativo. Esto supone que también el Poder Judicial aumente su uso de la tecnología. Por ejemplo, el proyecto de ley que presentó la Corte Suprema para hacer un requisito de admisibilidad el uso de la casilla electrónica del Poder Judicial, y que esto puede hacer en todo tipo de proceso,
el abogado tenga que tener su casilla electrónica para la notificación, ayuda a que el proceso judicial se mejore. Y esto nos hace reflexionar. ¿Estamos adecuando el procedimiento existente en arbitraje a estos medios? Yo creo que sí, en medida que se pueda aceptar la notificación electrónica, el correo electrónico como medio de presentar documentos, el uso de la firma digital como medio de seguridad para que efectivamente dé mayor tranquilidad a las partes sobre la información que están comunicando para después poder emitir un laudo arbitral por medio electrónico. Esto supone una serie de elementos jurídico-informáticos que pueden adecuarse dentro de la institución de arbitraje. Si esto lo ponemos después en el Poder Judicial con el expediente electrónico judicial, podemos modernizar la forma de resolver conflictos por medios jurídicos. Ese es un poco el tema, ¿no? O sea, ¿cómo lograr que las instituciones del derecho informático también coadyuven al arbitraje y también a la solución judicial, ¿no? Que es lo que queremos? A recurrir al arbitraje en consecuencia de una aceptación de las partes contratantes e intervinientes o la existencia de una norma legal que así lo disponga. Existen varios centros de arbitraje online con diversos alcances. Ahora voy a mencionar algunos de esos centros, si el tiempo me alcanza, nos detendremos en algunos, si no los mencionaré, pero lo que me interesa es que vean que hay centros que se dedican al arbitraje online. Podemos hablar de la oficina online, creada en 1996 por la Universidad de Massachusetts, y hoy día entré a la página web, ¿no? Y exactamente estamos hablando del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que da justamente en Massachusetts, y una de las características de la página web, web.mit.edu, es que es neutral, confidencial, independiente e informal. Es un centro de arbitraje en línea que busca justamente tener estos valores en los conflictos que se den. Después tenemos el proyecto del Cibertribunal, lanzado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal. Esto fue en el año 1998. Y aquí sí hemos visto que ya no está funcionando, ¿no? Hemos accesado esta mañana justamente a la página web antes de esta conferencia, pero sí es un hito, porque gracias a este centro de arbitraje se creó, por ejemplo, el Cibertribunal peruano, ¿no? Con lo cual podemos ver algunas influencias de estas instituciones pioneras. Otra de las instituciones pioneras es el proyecto de magistrado virtual, hecho también por el Centro Nacional de Automatización de Información, de Recuperación de Automatización de la Información, que tampoco está operativo en este momento. Pero sí es bueno mencionarlo, porque son dos instituciones que han hecho, se puede decir entre comillas, historia dentro del arbitraje en línea. La Asociación de Arbitraje Americano de Villanova, el Centro Villanova, sí está funcionando y también es bastante eficaz. Aquí quería detenerme en la resolución de disputa de conflictos sobre nombre de dominio, del ICANN y las entidades delegadas. La principal entidad delegada es la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sus siglas en inglés es WIP. Hay distintos casos que podemos mencionar, por ejemplo, el caso Mario Vargas Llosa. El caso de Mario Vargas Llosa era entre el nombre de dominio vargasllosa.org, que era el Instituto Cultural Iberoamericano Vargas Llosa, y la página de nuestro escritor, vargasllosa.com. ¿Qué sucedía? Que el Instituto Cultural Iberoamericano Vargas Llosa estaba utilizando el nombre sin la autorización de nuestro escritor y estaba haciendo concursos literarios, incluso cobraba para publicar a los ganadores con ánimo de lucro. ¿Y qué sucedió? Que Vargas Llosa presentó, ¿no?, el proceso ante la entidad delegada de la OMPI con árbitro único, justamente todo por vía electrónica, y logró que le diesen justamente el nombre de dominio. Como antecedente se puso el caso de Julia Roberts, que también ahí hubo el concepto de marca de hecho, ¿no?, que justamente los derechos morales de la persona podrían reconocerse como una marca de hecho, y este caso fue bastante interesante. Y si uno entra por internet puede ver una serie de casos en materia de nombre de dominio, que están siendo resueltos en forma electrónica. Otro de los centros que podemos mencionar es el Centro Nacional de Arbitraje, que también está operativo, el Centro de Resolución de Disputas Profesionales, que también está operativo, el Cibertribunal peruano, que fue un esfuerzo de profesionales peruanos. También tuve el honor de participar en la constitución del Cibertribunal peruano. Ahora es una entidad delegada por Indecopi para resolver conflictos sobre nombre de dominio. Ahora entré en la mañana también a la página web y he podido ver 4 casos interesantes, algunos por Cencosud. Así que voy
avanzando rápidamente, otro de los temas es la asociación, otro de los centros es la Asociación Española de Arbitraje Tecnológico, Arbitec. Aquí quiero señalar, por ejemplo, que en sus temas se trae el arbitraje online, la mediación de conflictos, los proyectos informáticos fallidos, y es un centro tecnológico en España, y justamente quería resaltar que está siendo bastante fructífero. En su página web hay bastante información sobre el tema. Y tenemos otros centros como el GAMA, el Centro de Mediación Global, y algunos centros que están aquí en la pantalla. Y la Corte, justamente, de Internet, la resolución electrónica, este es un centro francés, el Centro de Arbitraje en Línea venezolano, y en general he pasado rápido porque el tiempo ya se nos acortaba, pero lo que quiero señalar que hay centros dedicados al tema, pero creo que los existentes que tienen forma convencional también pueden adecuarse al medio electrónico. Estas breves reflexiones tienen como finalidad resaltar la importancia del arbitraje en el comercio electrónico, que es una forma de ejercer este mecanismo alternativo de solución de conflictos, pero utilizando las ventajas de la tecnología, por ejemplo las videoconferencias. Uno podría ver a su cliente por medio electrónico, podría notificar por medio electrónico, podría comunicarse, si estamos hablando de un tribunal arbitral, con los otros miembros por medio electrónico. O sea, podría usar la tecnología para perfeccionar el proceso arbitral. Y creo que también esta es una de las reflexiones. No solamente utilizar para temas de tecnología, sino en cualquier otro tema, usar la tecnología para hacer más eficiente el proceso arbitral. Creo que esas son todas las reflexiones que quería señalar. Felicitamos a todas las instituciones que realizan en la práctica online y felicitamos también a futuro a los que adopten a partir de esa conferencia la solución de conflictos electrónicos. Confiamos que su desarrollo sea creciente y coadyuve a dar seguridad jurídica y confianza en Internet. Creo que la principal conclusión es que es útil, es práctico, es económico y estamos en el siglo XXI para que así sea. Quería agradecerles a todos esta conferencia y aquí están mis datos, mi dirección electrónica, mi correo electrónico para cualquier comunicación vía online. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra un distinguido jurista español, el doctor Álvaro López de Argumedo, quien va a tratar sobre el tema pactos previos al arbitraje comercial. Buenas tardes. Quería comenzar agradeciendo la invitación para dirigirme a ustedes, formulada por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica del Perú, y en particular quería agradecérselo a su director, don César Guzmán Barrón, y a su eficiente equipo. Y este agradecimiento quiero hacerlo extensivo al estudio Mario Castillo Freire y en particular a su socio director Mario Castillo y a Laura Castro Zapata. ¿A qué quiero referirme hoy? El pacto de negociar con anterioridad al arbitraje es un pacto que se suele incluir en la propia cláusula arbitral, donde las partes se obligan, con carácter previo a iniciar el arbitraje, a llevar a cabo negociaciones tendentes a evitarlo. Y yo les quiero confesar que en la preparación de esta ponencia y en un artículo que escribí sobre el latina, pues he encontrado poca referencia. Sin embargo, esto se ha tenido un gran desarrollo en la literatura anglosajona. ¿Cuál es la finalidad de estas cláusulas de negociar con anterioridad al arbitraje? Pues lo primero, poner de manifiesto a la contraparte que hay una controversia, que hay un conflicto que solucionar. Y después, en segundo lugar, dar la oportunidad a que se solucione. Porque en la economía de una relación a las partes puede no resultarles indiferente la posibilidad de evitar el arbitraje. El arbitraje es caro y el arbitraje lleva tiempo, menos que los procedimientos judiciales, pero lleva tiempo. Por tanto, a la hora de establecer las prestaciones en un contrato,
es relevante, y lo es para las partes, el poder tratar de evitar el conflicto. Y eso es una de las razones por las que se ha obligado cumplir, desde luego, con la obligación de negociar. Pero estas cláusulas plantean una multiplicidad de interrogantes que ustedes no podrán ver porque no se ve nada, ¿no?, al estar en una letra diminuta, ¿no? Se los transcribo. ¿Qué ocurre si no se cumple con la obligación de negociar? ¿Se puede ejecutar forzosa o coactivamente esta obligación de negociar? ¿Cabe subsanar este incumplimiento? ¿Puede anularse el laudo arbitral porque no se haya cumplido con la obligación de negociar? Esto puede parecer un disparate, pero les aseguro que hay sentencias norteamericanas anulando laudos por no haber cumplido con la obligación de negociar, y eso lo vamos a ver de inmediato. ¿Y qué es lo primero que hay que dilucidar? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estas cláusulas? Esto puede parecer una disquisición académica, sin mayor trascendencia, pero no es así, porque dependiendo de cómo las configuremos, las respuestas a las preguntas que les acabo de indicar serán muy distintas. Así, algunos las consideran unas condiciones suspensivas o condition precedent en la terminología norteamericana. Mientras no hayas negociado, no puedes iniciar el arbitraje. Y veremos que esto determina, entre otras cosas, que el tribunal arbitral que quiera conocer de ese arbitraje, que no ha venido precedido de la negociación, carezca de jurisdicción para resolver el arbitraje. Si admitimos que esta es la naturaleza jurídica de estas obligaciones. Otra posible configuración jurídica es la de que se trate de un presupuesto o una condición procesal. Y por último, puede considerarse también como una carga procesal. Y vamos a ver qué es, a nuestro juicio, esta obligación de negociar. Por un lado, hay algunos que, como digo, las consideran una condición suspensiva. Hay una renuncia de las partes, a su manera de ver, a acceder al arbitraje en tanto en cuanto no se haya cumplido con la obligación de negociar. Se trata así de una especie de pactum de non petendo o de una renuncia temporal a iniciar el arbitraje. Y esto lo han mantenido, al menos en 2 ocasiones, que yo haya podido verificar, los tribunales norteamericanos. En una sentencia, en el asunto Portland versus De Vito, decían el Tribunal del Octavo Circuito que under the plain language of the contract, the arbitration provision is not triggered until one of the party requests mediation. Consequently, because neither party ever attempted to mediate this dispute, neither party can be compelled to submit to arbitration. En otras palabras, si las partes no han negociado, no pueden ir a arbitraje, lisa y llanamente, no se puede empezar el arbitraje. Y lo mismo decía en otra sentencia, en el asunto Wigley-Holmes versus Jennings, que no les voy a leer para no aburrirles. A mi juicio, esta configuración como condición suspensiva, como barrera o obstáculo para acudir al arbitraje, es un error. ¿Por qué? Porque, como decía una sentencia inglesa, si lo entendemos así, si es una renuncia a acudir al arbitraje y tenemos que acudir a la jurisdicción, estamos convirtiendo a la jurisdicción en el punto de partida para la resolución del conflicto. Y resulta que eso no es lo que querían las partes. Lo que querían las partes era someterse a arbitraje. Es decir, admitir que estamos ante una condición suspensiva es desmontar todo el edificio de resolución de conflictos de las partes. Habrá que ver cuál es la solución si no se cumple y lo veremos después, pero lo que no puede admitirse es que eso nos aboca directamente a la jurisdicción. Y por eso, a mi juicio, debe considerarse más bien como un presupuesto procesal, entendido, o mejor dicho, arbitral, como el conjunto de requisitos que condicionan el derecho a obtener una resolución sobre el fondo. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que el incumplimiento del pacto de negociar no me impedirá acudir al arbitraje, podré iniciar el arbitraje. Lo que ocurre es que no podré obtener una resolución sobre el fondo, no podré obtener un laudo donde se resuelva los méritos del asunto. Y así lo sostenía, por ejemplo, el Tribunal de Casación de Zúrich en una sentencia de 15 de marzo de 1900
99, donde decía obligation to mediate was substantive obligation but did not prevent procedural commencement of arbitration. En otras palabras, la obligación había que cumplirla, pero no impedía iniciar el arbitraje. Y las consecuencias del incumplimiento, luego las veremos, pero podrían, por ejemplo, resolverse por el tribunal arbitral a través de un laudo interlocutorio. Otra posible configuración de la cláusula es como una carga procesal, es decir, como un acto que es necesario ejecutar para evitar un perjuicio. En este caso, el perjuicio sería no poder obtener un laudo sobre el fondo. Como se ve, la caracterización es muy similar, tanto como requisito o condición procesal que como carga procesal. Y, naturalmente, la parte interesada en resolver la controversia, si quiere obtener un laudo sobre el fondo, deberá cumplir con la obligación de negociar. Luego analizaremos las consecuencias de atribuir una u otra naturaleza a esta obligación de negociar. Pero quería hablarles antes de los requisitos. Y aquí quería seguir lo que yo he llamado una clasificación waspiana, siguiendo al maestro del derecho procesal Jaime Wasp. En primer lugar, tendríamos los requisitos subjetivos. ¿Quién debe iniciar el cumplimiento de esta obligación de negociar? Pues, naturalmente, la parte que considere que existe una controversia. Claro, si en cada posición de las partes del futuro arbitraje, del futuro demandante y del futuro demandado, solamente hay una persona o entidad, no hay ningún problema. Los problemas empiezan a suscitarse cuando en la posición de futuro demandante o de futuro demandado hay varias entidades. Naturalmente, si como posibles demandantes hay varios que consideran que existe una controversia, todos estos deben iniciar o deben remitir la correspondiente solicitud de iniciación de negociaciones a la otra parte. Pero las cosas aparentemente sencillas se complican más. Porque, ¿qué ocurre cuando en la parte demandante, por ejemplo, hay una entidad asociativa sin personalidad jurídica? Hay un consorcio, hay una UTE, una unión temporal de empresas, hay una joint venture. Y esto es lo que a nosotros nos ocurrió en el asunto que les mencionaba al principio para la construcción de estos aeropuertos en África. Nuestro cliente formaba parte de un consorcio, que es una entidad que no tiene personalidad jurídica. Y había 3 entidades en el consorcio. Cada una tenía asignada unas tareas específicas en la construcción del aeropuerto. Unos tenían que ocuparse de los sistemas electrónicos y lumínicos, otros de los sistemas antiincendios y nuestro cliente de la construcción de las pistas. Y resulta que los otros 2 partes del consorcio no querían saber nada, ni de arbitraje, ni de iniciar ninguna controversia. De manera que teníamos que la parte contratante era el consorcio y había que plantear la iniciación de la controversia, pero había 2 miembros que no querían iniciarla. Y en esta tesitura teníamos que decidir qué hacer. Y bueno, después de mucho análisis lo que concluimos es que en la medida en que el ámbito del trabajo de las tareas de cada uno de los miembros del consorcio se encontraba perfectamente delimitado, si surgía una controversia sobre un ámbito específico, era posible que uno de los miembros del consorcio, sin consentimiento ni autorización de los demás, iniciara el cumplimiento, iniciara la negociación. Y así lo hicimos. Y ese miembro del consorcio, que era nuestro cliente, en su propio nombre y derecho, no del consorcio, comunicó que existía una controversia y que con carácter previo a la iniciación del arbitraje quería negociar. El gobierno africano lo que dijo es: no estoy de acuerdo. La parte contratante es el consorcio y, por tanto, esa solicitud de iniciación del arbitraje no es válida. Y se negó a negociar. Posteriormente iniciamos el arbitraje y afortunadamente eliminó esta objeción, no sabemos todavía por qué, pero consintió en que uno solo de los miembros de la entidad asociativa pudiera iniciar el arbitraje. Probablemente si hubiera mantenido la objeción las cosas hubieran sido más difíciles, pero lo cierto es que en la literatura existente en la materia se permite que en los casos de entidades asociativas sin personalidad jurídica uno solo de los miembros pueda iniciar la negociación y uno solo de los miembros pueda iniciar el arbitraje. Otro problema que se plantea en cuanto a los requisitos subjetivos es que, naturalmente, la negociación debe ser iniciada por un representante válido de la sociedad.
Pero ¿qué ocurre cuando no nos encontramos con un representante orgánico voluntario, sino con un representante aparente? Esto se planteó en el caso CCI 6276 y el laudo que resolvió el asunto lo que dijo es: si usted ha reconocido legitimación a esa persona que inicia la negociación antes, durante la ejecución del contrato, lo que no puede hacer es negársela con posterioridad. Porque esto no es sino una aplicación del conocido principio de que, reconocida la legitimación fuera del proceso, no cabe luego rechazarla posteriormente. Más requisitos que debe cumplir la obligación de negociar. Tienen que ser los requisitos de forma, normalmente vendrán determinados en el propio pacto, pero puede ocurrir que no, como he dicho, hay cláusulas de extraordinaria simplicidad. En tal caso, lógicamente, la solicitud debe presentarse por escrito, porque luego habrá que acreditar que hemos cumplido con la obligación. Y no solo por esto, sino porque, naturalmente, a la otra parte hay que hacerle ver cuál es la controversia que pretendemos resolver y tendrá que conocer su concreto ámbito. En cuanto al tiempo de la solicitud, pues, lógicamente, la buena fe lo que impone es que tan pronto se suscite la controversia, se plantee la solicitud para negociar. Aquí, por ejemplo, las normas FIDIC en materia de construcción establecen que en el plazo de 28 días desde que surja la controversia ha de plantearse esta. En ocasiones lo que ocurre es que la propia cláusula establece cuál es el plazo en el que ha de formularse. Y así sucedió, por ejemplo, en otro caso resuelto por la jurisprudencia norteamericana, Techman contra Southern Builders, donde la cláusula establecía que durante la ejecución del contrato había que plantear la obligación de negociar si surgía una controversia, pero no decía qué ocurría después. Y lo que ocurrió es que el contrato finalizó y posteriormente surgió el conflicto porque el edificio sufría ruina y la parte que frente a la que se solicitó el arbitraje negó la posibilidad de acudir a arbitraje porque ya no era posible solicitar al arquitecto la resolución de la controversia. Bien, el Tribunal norteamericano consideró que el hecho de que no fuera posible no impedía acceder al arbitraje. Y les quería hablar también de los requisitos de contenido, o más bien de cumplimiento. ¿Qué ocurre en los casos de cumplimiento parcial? Y aquí quería hablar de tres supuestos que se han planteado en la práctica. En primer lugar, que la cláusula establezca que la negociación tiene que ser llevada a cabo por los senior representatives, es decir, por los representantes más autorizados de las sociedades, y sin embargo no suceda así. Bueno, esta situación se planteó en el caso CCI 9977 y se resolvió en un laudo en el que se contestó a la objeción de la parte diciendo: si usted durante la negociación consideraba que los representantes que tenía enfrente no eran los que válidamente podían vincular a la sociedad, tenía que haberlo suscitado en el minuto 1, porque esa es la exigencia que deriva de la buena fe y particularmente de aquel que quiere llegar a una solución amistosa, que es lo que pretende en definitiva esta clase de cláusulas. Puede ocurrir también que no se agote el plazo para negociar. En tal caso, como veremos, corresponde al tribunal arbitral dilucidar si el requisito ha de entenderse cumplido o no, porque en ocasiones las posiciones de las partes son tan dispares que continuar no determina sino un alargamiento del plazo para la resolución del conflicto, porque evidentemente no se va a llegar a un acuerdo. Y otro asunto que se resolvió, se había establecido que la negociación debía durar 30 días. Una de las partes lo que hizo fue mandar una carta indicando: si el 17 de septiembre el asunto no ha quedado resuelto, la negociación se tiene por terminada. No se había cumplido, sin embargo, con el plazo de 30 días previsto en la cláusula. El tribunal arbitral entendió, sin embargo, que bastaba con la indicación de que, llegada a determinada fecha, si no se había alcanzado un acuerdo, las negociaciones debían entenderse finalizadas, para considerar que se había cumplido con el requisito temporal que exigía negociar durante 30 días.
Y por último, quería referirme, como los últimos requisitos que hay que analizar, a los requisitos de acreditación. Claro, delante del tribunal arbitral es necesario confirmar que hemos cumplido con la obligación de negociar. Obviamente, la forma más sencilla de acreditarlo es a través del escrito de solicitud de iniciación de la negociación y de los documentos de las actas, si es que hay alguno, donde se refleje esa negociación. Sin embargo, puede ocurrir, y ocurre con frecuencia, que las partes no tienen ningún interés en que el contenido de su negociación acceda al tribunal arbitral por razones obvias y, por tanto, establezcan una obligación de confidencialidad. En tal caso, el requisito de la acreditación, de demostrar que hemos cumplido con la obligación, habrá que cumplimentarlo por medio de declaraciones escritas, de affidavits o written statements de las partes o de los representantes que participaron en la negociación. Y por último, respecto a los requisitos, se habla en ocasiones de si es necesario también confirmar que se ha negociado de buena fe. Bueno, este es un requisito de casi imposible acreditación, como es evidente, y por ello los tribunales arbitrales, a la hora de examinar si se cumple con la obligación de negociar, se niegan generalmente a verificarlo. ¿Qué ocurre cuando se inicia el procedimiento arbitral sin que se haya cumplido con la obligación de negociar previamente? En algunos supuestos excepcionales, los tribunales norteamericanos han considerado que lisa y llanamente, como les he dicho antes, el tribunal arbitral carece de jurisdicción. Si no se ha cumplido con la condición suspensiva que permite acceder al arbitraje, si se accede al arbitraje, ese tribunal no tiene facultades para resolver el asunto y, por tanto, el laudo que pueda dictar será nulo. Sin embargo, lo que hay es un consenso generalizado en que ha de ser el tribunal arbitral el que decida cuáles son las consecuencias de no cumplir con el pacto de negociar. Precisamente porque, como he dicho antes, este se configura no como una condición suspensiva, sino como un requisito procesal o arbitral o como una carga procesal. Claro, y el tribunal arbitral, enfrentado a la decisión de qué hacer cuando no se ha cumplido con este requisito, tiene dos opciones: archivar el procedimiento, directamente remitir a las partes a la negociación cerrando el caso, o suspenderlo o paralizarlo temporalmente. El análisis de los casos que he podido verificar lo que permite confirmar es que en la mayor parte de los casos lo que hace el tribunal arbitral es considerar que la solicitud de arbitraje es prematura y que por tanto lo que procede es archivar el asunto, cerrar el caso. Esto es lo que marca o lo que enseña lo que ha ocurrido en la experiencia en estos casos. Sin embargo, a mi juicio esto no es lo más correcto. ¿Por qué? Porque es antieconómico. Se manda a las partes a negociar y si la negociación no prospera, como ocurre tantas veces, es necesario iniciar de nuevo el arbitraje, constituir de nuevo el arbitraje y llevar a cabo todos los pasos para volver a donde estábamos. Por tanto, parece mucho más razonable suspender el arbitraje y mandar a las partes a negociar. Y si esta negociación no tiene éxito, entonces reiniciarlo. Pero ya tendremos el tribunal constituido y habremos dado todos los pasos para que el arbitraje pueda continuar de inmediato. Es verdad, se dice que las partes se encontrarán presionadas porque el arbitraje está a las puertas, porque el arbitraje se ha iniciado, pero más que una objeción me parece una ventaja, porque probablemente se puedan sentir más alentadas a llegar a un acuerdo para ambas. Anulación del laudo. Aquí, de nuevo, la pregunta es, ¿se puede anular el laudo si no se negocia previamente? Si se considera como una condición suspensiva, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque, como les anticipaba, el tribunal arbitral que dicta el laudo no tendría jurisdicción, porque no cumplido el requisito, las partes no podían sencillamente acceder al arbitraje. Sin embargo, esta es una solución
extrema y extremista quizás, que yo sepa solamente se ha planteado en un caso norteamericano denominado White versus Kamner. Aquí el tribunal norteamericano dijo que las partes se habían obligado a negociar y que no habiéndolo hecho no podían acudir al arbitraje, y efectivamente anuló el laudo. Pero si entendemos el pacto de negociar como un presupuesto procesal o como una carga procesal, el tribunal arbitral tendrá jurisdicción y será el que habrá de resolver sobre los efectos del incumplimiento, y ya hemos visto cuáles son las opciones que tiene. Y quería ahora hablarles de la posible ejecución forzosa del pacto de negociar. Esto se ha planteado también en la práctica. En algunas ocasiones, aquella parte que había incluido el pacto de negociar en su contrato quiso instar su ejecución forzosa, quiso obligar a la parte incumplidora a que se sentara en la mesa a negociar. Y aquí al menos ha habido dos casos que conozca, también en la jurisprudencia norteamericana. Y la respuesta en ambos casos ha sido negativa. Decía un tribunal de Nueva York, en el asunto Mocha Lounge versus Misak, que solamente en el caso de que hubiera, decía, un clear set of guidelines, un claro conjunto de requisitos frente a los cuales se pudiera verificar si se cumplía o no la obligación y, por tanto, si se podía exigir forzosamente el cumplimiento, solo entonces cabría esta ejecución forzosa. Y como es raro que esto ocurra, rechazó sencillamente el incumplimiento. Y en otro asunto, Candid Prod versus International Skating Union, lo que decía el tribunal norteamericano es que un acuerdo para negociar de buena fe es inejecutable, porque es incluso más vago que un acuerdo o que un acuerdo para lograr un acuerdo. De manera que la ejecución forzosa parece en la práctica imposible, podríamos decir. Y también se ha llegado a plantear en la realidad si es posible lanzar una anti-suit injunction, asunto del que se hablará con posterioridad, para parar un arbitraje y obligar a las partes a negociar. Es decir, aquella parte que exigía el cumplimiento de la cláusula de negociar intentó que un juez ordenara la paralización del arbitraje mientras se negociaba. Este asunto se planteó también en Estados Unidos y la respuesta del tribunal norteamericano fue no, porque es el tribunal arbitral quien debe resolver sobre las consecuencias del incumplimiento, pero no cabe, al amparo de ese incumplimiento, solicitar la paralización del arbitraje. Y quería ya finalizar, para tratar de cumplir con mi tiempo, con una somera conclusión a todo lo que les he expuesto. La decisión sobre las consecuencias de su incumplimiento corresponde en exclusiva a los tribunales arbitrales, que serán los que habrán de decidir si la solicitud de arbitraje es prematura y se debe, por tanto, clausurar o cerrar el arbitraje, o si, por el contrario, lo que tienen que hacer es simplemente suspender para reiniciar en caso de que las negociaciones no tengan éxito. Y a mi juicio, esta opción es la que debe considerarse como más acertada por las razones que les he expuesto con anterioridad, básicamente porque resulta antieconómico cerrar el caso. Y con esto finalizo mi exposición y les agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López de Argumedo. Se va a pasar ahora, me parece, un video del profesor Hans Stirnmann. Como explicó el doctor César Guzmán Barrón, el profesor iba a venir a dictar una conferencia a este simposio, pero sin embargo tuvo un accidente, pero ha tenido la fineza de grabar su intervención. Se va a pasar grabada la intervención en primer lugar y luego en el turno de las preguntas y respuestas, así como están acá presentes el doctor Núñez y el doctor López de Argumedo, se va a tratar, esto no lo puedo garantizar yo al menos, pero se va a tratar vía una videoconferencia de que les puedan ustedes formular preguntas al doctor Stirnmann.
quien entiendo que está en Suiza con 7 horas de diferencia en Lima, de tal manera que yo no sé si estará despierto o dormido a esa hora, pero en todo caso, si está despierto le podrán preguntar. Veamos el video. La presentación, profesor Osterling. Debo agradecer al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica por la invitación, igual que al estudio Mario Castillo. Yo voy a hablar sobre un tema bien exótico y al mismo tiempo muy debatido en la comunidad arbitral. Lo que se llama una anti-suit injunction, o en castellano, una medida ante procedimiento en el arbitraje internacional, es un instrumento que no es conforme con muchos principios internacionales del derecho procesal y por lo tanto se crea este debate. Una anti-suit injunction o una anti-arbitration injunction, lo que vamos a discutir y definir más tarde, es una medida cautelar con la cual se puede ordenar que un proceso paralelo que se está llevando a cabo en otra jurisdicción, o sea, un arbitraje paralelo o un procedimiento judicial delante de una corte estatal en otra jurisdicción, no sea continuada. O sea, el juez o el árbitro emite una orden a las partes que están litigando delante de él de terminar y no seguir con ese proceso paralelo. Como ustedes saben, en el arbitraje y en el proceso internacional, uno de los grandes problemas que enfrentamos muchas veces es el problema de los procesos paralelos. Es decir, cuando dos foros o tres foros, o dos, tres tribunales o jueces, tratan un tema que es igual a un otro. Es decir, que una corte francesa esté haciendo una decisión que al mismo tiempo una corte, un tribunal peruano está decidiendo, donde hay identidad de partes, identidad de hechos y a lo mejor identidad de los temas jurídicos que se está litigando. Gran problema del arbitraje internacional y gran problema en general del litigio internacional, el proceso paralelo. Para combatir el proceso paralelo se conocen dos instrumentos, y ustedes seguro los conocerán también. Uno es el instrumento de la litispendencia, es decir, que si ya se ha comenzado un caso delante de una corte, que eso para y tiene prioridad a cada otro procedimiento. Es decir, tan pronto como hay una lis que está pendiente delante de un juez, la misma lis no puede ser litigada delante de otro juez, sea en el mismo país, sea en otro país, sea delante de un arbitraje, delante de un tribunal arbitral o delante de un juez estatal. Segundo principio o instrumento para parar procesos paralelos y solucionar esta problemática es el principio de la res judicata, de la cosa juzgada. Es decir, tan pronto se ha decidido sobre un tema y se ha emitido un laudo o una decisión judicial, el mismo tema, la misma lis, no puede ser relitigada. Se ha decidido y zanjado esto por una decisión. Principio de res judicata, bien conocido por todos ustedes. El tercer instrumento para combatir y para tratar de solucionar el arbitraje, el tema y el problema, del proceso paralelo es justamente la medida anteprocedimiento, el pedido a una orden de anteprocedimiento. En inglés, una anti-suit injunction, o si se trata de un arbitraje, una anti-arbitration injunction. Y esto va a ser el tema de mi discurso. ¿Qué se entiende por una anti-suit injunction?
Una anti-suit injunction, y esto lo voy a diferenciar contra una anti-arbitration injunction. Una anti-suit injunction prohíbe a una parte que se comprometió mediante una cláusula arbitral de acudir a un tribunal extranjero. Es decir, que tan pronto uno ha firmado un pacto arbitral y se ha comenzado un arbitraje, no se puede al mismo tiempo litigar el mismo tema delante de una otra jurisdicción. Y el orden, y se puede pedir a un juez o a un árbitro de emitir esta orden, que él le prohíba a una de las partes de seguir con ese proceso nocivo probablemente, o a lo mejor en otra jurisdicción. Les doy un ejemplo. Imagínense un arbitraje entre una parte peruana y una parte rusa. Se trata de, a lo mejor, venta, compra y venta de materia prima, ¿no?, peruana a Rusia. Se tiene un contrato, una cláusula arbitral, surge un contencioso, una disputa y las partes abren un arbitraje. La parte rusa, que a lo mejor está controlada, se puede decir, a lo mejor por un oligarca ruso que no tiene un gran respeto a la ley, abre al mismo tiempo un proceso paralelo en Vladivostok, Siberia, sitio donde él nació y donde él conoce al juez, para litigar el mismo tema, pero delante de un juez que a lo mejor le tiene el ruso, más confianza, a su manera. En ese momento la parte peruana, en ciertos foros, voy a discutir en cuáles foros, puede acudir al tribunal y a lo mejor también al juez de esa sede o de ese foro a emitir la orden a la parte rusa y a de que tenga que parar y no pueda seguir adelante con su proceso paralelo mediante el instrumento de la anti-suit injunction. Ustedes ven, en este escenario, la medida antiproceso puede ayudar al arbitraje, puede protegerlo de una medida procesal de mala fe. Otro escenario, lo que se llama el anti-arbitration injunction, es decir, el otro lado de la medalla, donde una parte le pide a un juez que el juez dé el orden a la contraparte de parar al arbitraje. Les doy un ejemplo. Ejemplo verífico y ejemplo que existió. Se trataba de un arbitraje entre una parte francesa y una parte pakistaní. Un arbitraje CCI en Singapur. Todo hechos veríficos. La parte francesa abre el arbitraje contra la parte pakistaní. La parte pakistaní abre un proceso anti-arbitration en su propio foro en Pakistán y le pide al juez pakistaní de emitir una orden anti-arbitration, es decir, de ordenar a las partes de parar el arbitraje. Es más, en este caso CCI que les estoy cantando, que es un caso reportado y publicado y comentado, la parte no pakistaní y el juez pakistaní, mejor dicho, no solo ordenó que la contraparte pare con el arbitraje, sino también ordenó que los árbitros no sigan adelante. Árbitros que estaban arbitrando el tema fuera de Pakistán, en Singapur. 3 árbitros internacionales, los 2 árbitros europeos, obviamente no se quedaron muy impresionados de esta orden de este juez pakistaní y decidieron de ir adelante. El tercer árbitro, sin en cambio, fue de nacionalidad o era de nacionalidad pakistaní. La orden del juez pakistaní no solo ordenaba el paro del arbitraje, sino también que imponía, en caso que los árbitros no seguían y no se comprometían con la orden, imponía una multa de varios miles de
Y probablemente también una multa, eso ya no me acuerdo, pero claro, también la amenaza de encarcelamiento en Pakistán. El árbitro pakistaní, por lo tanto, sería imposicionado simplemente seguir con este arbitraje y tuvo que renunciar, y el arbitraje, por suerte y bajo orden de la CCI, siguió adelante, pero truncado. Así que ustedes aquí ven como una anti-arbitration injunction puede tener un efecto nocivo, no ayuda al arbitraje, lo bloquea, lo destruye. Para ir a un tema más técnico, ahora que les he dado la vista de qué se trata, ¿quién puede dictar una anti-suit injunction? Normalmente es un juez, se puede ir a un juez. Normalmente, y eso vamos a discutir, la anti-suit injunction, como la conocemos, es un animal de las jurisdicciones de los foros anglosajones. Así que, con preferencia, una anti-suit injunction se puede encontrar y se puede pedir delante en un foro inglés, es decir, Londres, Nueva York, Vancouver, Hong Kong, Melbourne, en todos los países anglosajones y a lo mejor también en las ex colonias británicas, islas caribenses, etcétera. Ahí se puede pedir anti-suit injunctions. ¿Qué es lo interesante del proceso anti-suit? Como yo les he dicho antes, el juez no solo tiene el poder de prohibir que se siga adelante con un proceso en un otro país, que es paralelo y nocivo y contrario al arbitraje, sino que también puede imponer una multa muy fuerte de muchos millones de dólares en caso de un litigio de muchos millones de dólares, e igualmente puede imponer una amenaza de encarcelamiento. Y si ustedes se dan cuenta, si tenemos esta posibilidad en foros tan importantes como Nueva York o Londres, que son centros del comercio internacional, ustedes se dan cuenta de la significación, del significado práctico inmenso de esta injunction. Si yo obtengo una injunction, una anti-suit injunction, de un juez inglés, con una amenaza de multa y hasta de encarcelamiento contra la contraparte, ustedes pueden estar garantizados que la contraparte va a seguir y respetar esta orden del juez. Porque si no lo hacen, arriesgan que el día que vengan y lleguen a hacer negocios o en Londres para ver a una sociedad londinense, o cuando se quieren ir a Nueva York para ver a su banquero en Nueva York, van a ser encarcelados sus empleados. Así que cada compañía que quiere hacer comercio internacional, y por lo tanto si ha firmado una cláusula arbitral internacional, probablemente tiene comercio e intereses internacionales, no tendrá el interés de ser sujeto a un orden anti-suit, porque arriesga multas gigantescas y encarcelamiento en caso que aterrice en Londres o en Nueva York. Gran significado. No estamos hablando sobre un tema académico. Hay un significado muy importante práctico. Pero no solo se puede preguntar o adquirir una anti-suit injunction de un juez. Igualmente, según ciertas reglas arbitrales, también se puede, y hay ejemplos en los cuales se ha pedido esta medida a un mismo árbitro. Es decir, que una parte que estaba litigando en un arbitraje y donde surgió un proceso paralelo en otra jurisdicción, proceso paralelo probablemente de mala fe, esa parte pide al tribunal mismo de emitir esta orden. Claro, como ustedes bien saben, un árbitro no tiene imperio, es decir, no tiene una fuerza de policía que está a su disposición para encarcelar a alguien, y no puede en muchos países imponer una multa. Hay excepciones, por ejemplo en Francia, donde sí el árbitro puede imponer como se llama, una astreinte, pero en la mayoría de los países, incluso mi jurisdicción, Suiza, es imposible. Así que una orden anti-suit de un tribunal no tiene tanto diente, pero se ve, existe, y lo quería mencionar. ¿Contra quién se pide una tal medida antiprocedimiento o una anti-suit injunction? Bueno, antes que nada contra la contraparte. Prohibir a la contraparte de seguir adelante con este proceso nocivo paralelo.
Pero también, como hemos visto, se puede emitir la orden, particularmente si se trata de una anti-arbitration injunction, contra los mismos árbitros. No se puede, pero se hace. Hemos visto en este ejemplo de Pakistán, un ejemplo muy trágico y triste. También, y eso voy a contarlos más tarde, lo he visto en mi práctica personal, que se ve anti-arbitration injunctions contra las instituciones, es decir, que un juez, en este caso era un juez namibí, emitió una orden en el cual se prohibía no solo a las partes, sino se le prohibía a la institución arbitral, es decir, por ejemplo, la LCIA, la CCI, o podría ser, a lo mejor, el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica de Lima, de seguir adelante con un arbitraje. Imagínense, en el caso concreto fue un juez etíope que emitió la orden que la CCI no debería seguir adelante con un arbitraje que se estaba celebrando, creo, en Londres. Increíble ejemplo de un exceso de competencia y de una arrogancia judicial, que lo vamos a discutir más tarde. ¿Qué es el problema de este instrumento que se llama anti-suit injunction? ¿Por qué es tan debatido y por qué está tan controvertido? La razón es la siguiente: choca con dos de los principios más importantes del proceso internacional, del procedimiento internacional. Primer principio es el principio de la comity, que es un principio, si les quiero traducir el término técnico inglés, comity, que se traduce en el respeto de un juez a la competencia del otro juez. Es un principio de, como se podría decir, de diplomacia judicial, es decir, se respeta a la competencia y jurisdicción de un otro juez. El principio del comity es un principio internacional que existe en todos los países. Anti-suit injunction y anti-arbitration injunction va en contra de esto, porque exactamente uno pide que un juez, un árbitro, se entremeta en la decisión de la competencia de otro juez y le dicta a otro juez de seguir o no seguir adelante, mejor dicho, de parar su propio procedimiento. Interferencia contra la competencia de un otro juez, obviamente en violación con el principio de la comity. Segundo principio del proceso internacional que está totalmente en contra de esta anti-suit injunction es el principio de la competence. Como ustedes saben, el principio de la competence quiere decir que el árbitro o también el juez tiene la competencia de decidir sobre su propia competencia. Y la anti-suit injunction o es particularmente el anti-arbitration injunction, va exactamente contra ese principio. El juez jala la competencia de su mano y decide que él tiene la competencia de decidir si el árbitro puede seguir adelante, si el proceso arbitral es legítimo o no. Así que este choque con dos principios fundamentales del procedimiento internacional, de la ley procesal internacional, lleva a que haya un gran debate cada vez que se emite una anti-suit injunction. Un gran debate en la práctica, en el mundo arbitral y en la doctrina. ¿Cuáles son los orígenes de este animal del cual estamos hablando? Bueno, es obviamente un instrumento anglosajón, anti-suit injunction, y tiene sus raíces en lo que se llama equity, o equitable relief. Como ustedes saben, en Inglaterra hay dos sistemas de derecho. Ahora ya no, pero históricamente había dos sistemas: equity y common law. Common law era el derecho de las cortes estatales normales, del varón, del cacique de cada pueblo, y equity era la ley y la jurisdicción del rey, que nació en la edad medieval y se desarrolló sobre los siglos. Equity toma la forma de que es la justicia y la ley más justa, más equitable. Y por lo tanto, las cortes equity permitieron lo que les llamo es la anti-suit injunction, es decir, que una parte podía acceder a un juez equity, que era el juez del rey, que
viajaba en caballo por el país y podía decirle, mira, yo quiero que mi caso se litigue delante de usted, delante del juez, según ley del rey, y no según la ley de las cortes estatales, del cacique. Y por lo tanto le pido a usted, oficial del rey, que prohíba que este proceso sea litigado delante del cacique. Así que la Anti-Suit Injunction tiene su raíz en esta paralelidad y rivalidad entre la ley y la competencia del rey y de sus funcionarios contra la ley y la competencia de los caciques, de los lords ingleses. Más allá, equity se introdujo como proceso paralelo, como cuerpo jurídico, y con la expansión del Imperio Británico llegó a también encontrarse por todo el mundo equity. Equity hoy en día se encuentra en Equitable Relief y equity en los Estados Unidos, en Canadá, etc. Forma parte del derecho de todos estos países. Pero la Anti-Suit Injunction se volvió a ser un instrumento para parar cada proceso que no era inglés. Así que se tomaba la noción que el derecho inglés era el derecho más justo, más equitativo que a lo mejor el derecho de otro país. Así que un comerciante inglés sometía una Anti-Suit Injunction delante de un juez inglés diciendo, yo tengo derecho a justicia delante del rey, a equity. Yo tengo derecho que se pare este proceso paralelo en Francia, que se está adjudicando según una ley que es menos justa y menos equitativa que la ley inglesa. Ahora lo que vamos a ver, el fenómeno es que esta Anti-Suit Injunction se fue más allá del ámbito inglés anglosajón y la estamos encontrando en países que no tienen nada que ver con Inglaterra, nada que ver con equity y nada que ver con el rey o la reina inglesa de Inglaterra. Y uno de los ejemplos que les voy a dar es Brasil. ¿Cuál es la crítica a nivel doctrinario que se hace a la Anti-Suit Injunction? Se dice, y eso es el gran problema, es que la Anti-Suit Injunction como instrumento jurídico no es conforme a la Convención de Nueva York. Como ustedes saben, la Convención de Nueva York es la Biblia del arbitraje, es el tratado más importante en el arbitraje internacional, promueve el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales por todo el mundo. La Convención de Nueva York trae con sí la idea del liberalismo, es decir, se respeta que cada país tiene su propio derecho, su propio orden público y por lo tal la discreción y el poder de cada juez de ejecutar o no ejecutar un laudo según la Convención de Nueva York. Y se le da cierta libertad al juez mediante, por ejemplo, el orden público. Si un juez decide que un laudo arbitral internacional viola el orden público de su propio país, va a negar la ejecución y la puede negar según la Convención de Nueva York. Pero la Convención de Nueva York también impone el principio de competence, es decir, que el tribunal arbitral puede decidir sobre su competencia. Como hemos dicho, el problema de la Anti-Suit Injunction, número uno, no es conforme al competence principle. Y segundo, tampoco la Convención de Nueva York en ninguno de sus artículos da el poder a un tribunal de ordenar o a un juez de ordenar que se pare un proceso paralelo. Así que existe este problema de la no conformidad. Como ustedes saben, con la Convención de Nueva York, y como ustedes saben, la Convención de Nueva York se está ahora mismo reformando y la incorporación de la Anti-Suit Injunction en la Convención de Nueva York es uno de los debates que se está llevando a cabo ahora mismo. La Convención una Anti-Suit Injunction o Anti-Arbitration Injunction o en castellano una medida anteprocedimiento tampoco es conforme, y les digo yo como abogado que trabajo en muchas jurisdicciones, no conforme con la Convención de Bruselas, que es la Convención de reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales por toda Europa. Como ustedes bien saben, la Comunidad Europea, por lo tal, y también por esa convención, reconoce la competencia de cada otro juez y
la competencia de sus laudos y se ejecuta los laudos intracomunitarios. Por lo tanto, una anti-suit injunction en la cual un juez a lo mejor le puede prohibir a otro juez de actuar no es conforme con principios europeos y ciertamente no es conforme con la Convención de Bruselas. Tenemos clara jurisprudencia sobre esto en la Corte Europea de Justicia. Menciono el caso West Tankers y el caso Tuber contra Grovit, en los cuales se decidió claramente que el instrumento de la anti-suit injunction no era conforme con la Convención de Bruselas y por lo tanto no era conforme con derecho europeo. Interesantemente, como yo les he dicho, sí existe la anti-suit injunction en Londres y se ve que jueces ingleses la están emitiendo, no cada día, pero muy a menudamente. Pero como les he dicho, probablemente se trata de anti-suit injunctions que se emite no contra procesos paralelos que se están llevando a cabo en Europa, porque eso sería en violación de la Convención de Bruselas, sino son anti-suit injunctions contra procesos paralelos que se están llevando a cabo fuera de la Comunidad Europea. Por ejemplo, Pakistán o Siberia. ¿Cómo funciona esta anti-suit injunction en la práctica? Y les voy a dar dos ejemplos. Ejemplo número 1, Brasil. El famoso caso Copel, que seguro muchos de ustedes se han oído, en la cual dos compañías brasileras se enjuician mutuamente. Una enjuicia la otra parte delante de un tribunal arbitral, la otra enjuicia la contraparte delante de una corte judicial. Una parte alega que hay una cláusula arbitral válida, la otra parte, que es una entidad estatal, alega que como entidad estatal nunca había podido firmar válidamente esta cláusula y ataca la cláusula. Ambos foros, el tribunal arbitral, igual que las cortes, y después en la apelación las otras cortes, emiten anti-suit, respectivamente anti-arbitration injunctions. Ambas partes terminan en un bloqueo total, ambas partes están bajo amenaza de multa y de encarcelamiento de varios millones de dólares. En el caso Copel, las multas de los jueces de segunda instancia de la ciudad de Curitiba, en Paraná, la multa subía a 0.5% del total de litigio por cada día de infracción. Así que hubo un bloqueo total. Ambas partes no podían seguir con el proceso, hubo un paro total, y finalmente esto llegó a que se tuvo que transigir la cosa. Ustedes no me van a estar de acuerdo conmigo que esto obviamente no es lo que debería ser la justicia. La justicia debería llegar a una solución eficaz y justa y no a un bloqueo total y a una amenaza y a un encarcelamiento mutuo. Ejemplo muy triste y mal. Brasil ya siguió adelante, esto es un caso único. Las otras cortes de los otros estados brasileños han rechazado anti-arbitration injunctions, como este caso Copel. Es un caso del pasado, pero muy interesante para mencionar. Otro caso diferente en Suiza, probablemente uno de los primeros y últimos casos en Europa de una anti-arbitration injunction. Es un caso en el cual mi propia firma actuó en defensa del arbitraje. Una parte, Namibia, tiene un contrato con una parte belga, la cual representada por mi estudio, la LIV. La parte Namibia abre un proceso paralelo en Namibia y alega delante de los tribunales ginebrinos que el arbitraje es injusto, ilegal y debe ser parado. Anti-arbitration injunction. En los tribunales suizos, un país, primero, no de tradición anglosajón, segundo, un país probablemente de gran tradición del arbitraje internacional, denega categóricamente la anti-arbitration injunction. ¿Qué es el resumen? Como les digo, anti-arbitration, un animal que está en moda, de la cual se habla mucho por sus efectos gramáticos, por estas multas gigantescas que verdaderamente pueden forzar a la contraparte de no seguir adelante con un proceso
paralelo. Motivo, a lo mejor la anti-suit injunction sí puede proteger al arbitraje, es un instrumento para proteger el arbitraje contra infracciones, contra procesos de mala fe en otros países, a lo mejor como Siberia, Pakistán, Etiopía. Pero hay la otra cara de la medalla, hay la posibilidad que se llegue a un paro, a un bloqueo y que a lo mejor el pez se muerde en la cola. Caso Copel. Un tema muy interesante que en general la doctrina de la jurisprudencia trata de decir que las manos que uno se tiene que cuidar de seguir adelante con este instrumento. Existen países anglosajones, pero en mi parecer deberíamos nosotros, en países de tradición romana, civil, ser muy cautelosos con este instrumento. Les agradezco para su atención y estoy a disposición más tarde para sus preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Señores y señores, hemos escuchado 3 excelentes conferencias esta noche, porque se ha tratado, en opinión mía, de temas que son ciertamente atípicos dentro de las conferencias que suele haber sobre arbitraje. Son 3 temas muy originales, muy novedosos, y creo que sin duda alguna han concitado un gran interés por el auditorio, no solamente por el contenido, sino por la calidad de los expositores. En consecuencia, ahora paso a la ronda de preguntas y de respuestas que ustedes deseen formular a los colegas expositores que me acompañan en la mesa, y eventualmente, yo no sé si estará despierto, al doctor, ahí está presente. Ah, bueno. Ah, muchas gracias. Muy bien. Le agradecemos doblemente porque esta hora en que está usted es muy tarde para acostarse y muy temprano para levantarse. Pero en fin, ahí está usted, magnífico. Pues no sé si podemos hablar con él. ¿Es posible? ¿Es posible? Magnífico. Muy bien. Vengan las preguntas. Ah, muy bien, sí, vamos a verla. A ver, vamos a dar preferencia a la doctora Álvaro. Doctor Núñez. ¿Perdón, alguna pregunta para el expositor que está en Suiza? Por acá tengo... Ah, por favor. Ah, magnífico. A ver, sin perjuicio de lo que usted me alcance, el doctor Álvaro López de Argumedo desea formularle una pregunta. No, desea formular una pregunta al expositor. Sí, esas son preguntas en general. Estas, no, pero usted acá me ha puesto doctor López de Argumedo, son para el doctor López de Argumedo. No, es que el doctor López de Argumedo sí tiene una pregunta para el señor expositor, y esa es la que se va a formular. ¿Puede usted hacer uso de la palabra, doctor? Pues muchas gracias. Primero quería felicitar a Franz por su excelente ponencia y desearle una pronta recuperación. Y la pregunta es doble. Primero, las anti-suit injunctions efectivamente atacan el principio del comity, o el principio de que cada tribunal ha de respetar la jurisdicción de los otros, pero también creo que hay otra forma de enfocarlas, que creo que es el que siguen los tribunales británicos, y quería preguntarte si este planteamiento parece correcto, y es el siguiente. Cuando una parte se somete a arbitraje, está obligándose a cumplir con una obligación contractual tan obligacional, si me permite la expresión, como pagar el precio. Por tanto, lo que no puede hacer es tratar de desvincularse de esa obligación y acudir a la jurisdicción ordinaria cuando se ha obligado a otra cosa distinta. Y sobre la base de que la anti-suit injunction lo único que pretende es exigir el cumplimiento de una obligación contractual
y que la orden no se da al tribunal judicial, sino a la parte que ha acudido indebidamente al tribunal judicial, desde ese punto de vista, quizás se pudiera considerarse que no atacan al comité. Y no sé si esto te parece una opción razonable. A estas horas de la noche casi nada razonable ahí en Suiza, pero quizás me gustaría saber tu opinión al respecto. Ya, vamos a ver si... Ya. Vamos, no sé si ustedes me escuchan por Skype. Sí. Sí, escuchamos perfectamente. Ya. Porque al mismo tiempo me están llamando por celular. Antes que nada, muchas gracias de tenerme aquí con ustedes. Acabo de regresar de una cena tardiva, probablemente hora española, así que lo que me permite participar en este debate, encantado. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ya. A la pregunta concreta, yo creo que hay que verlo de un punto de vista, como siempre en el arbitraje, de jurisdicción a jurisdicción. En Inglaterra, por ser el nido de la Anti-Suit Injunction, se encuentra en el mismo código de arbitraje y en las leyes explícitas procesales de Inglaterra, que el mismo juez inglés tiene la obligación y la tutela de proteger a cualquier arbitraje que se encuentra en Inglaterra. Es decir, se ha reconocido proteger a la cláusula arbitral, y la Anti-Suit Injunction, por lo tanto, tiene un efecto muy positivo. Protege el arbitraje y le da una arma a la parte que está actuando de buena fe, que está actuando según el contrato arbitral, de proteger ese arbitraje, proteger lo que las partes habían pactado. Y como te digo, en Inglaterra, y particularmente, el juez tiene la tutela y puede ordenar en cuanto a un arbitraje que es en Inglaterra, de protegerlo. Sin embargo, no hay que perder en vista un poquito el espíritu de la Convención de Nueva York, que es que finalmente lo que decide es el juez de la ejecución. Es decir, será el juez de la ejecución finalmente que va a tener que decidir según su orden público si un arbitraje era justo, legítimo, ilegal o si no lo era. Y si tú lo miras desde ese punto de vista, la Anti-Suit Injunction es un proceso, es un instrumento que se entremete en esa competencia, en ese poder absoluto, según la Convención de Nueva York, del juez de la ejecución, que él pueda decidir según su propio derecho si ese laudo que se ha emitido según un arbitraje era legítimo o no. Así que es verdad que la Anti-Suit Injunction, particularmente la Anti-Suit Injunction y no la Anti-Arbitration Injunction, aunque ella también podría ser a lo mejor legítima según ciertas jurisdicciones, que la Anti-Suit Injunction parece un instrumento legítimo, pero es un instrumento que está en conflicto con el poder y con la competencia que se le da al juez nacional de finalmente decidir. Eso todo es muy teórico. Por el otro lado, lo que tiene la Anti-Suit Injunction, un gran ventaja práctica, es que probablemente es uno de los métodos más eficaces de terminar un proceso paralelo. Particularmente si ese proceso paralelo se está llevando a cabo en Londres, o en Bermudas, o en las British Virgin Islands, o en otra jurisdicción de tradición anglosajona. Porque con la Anti-Suit Injunction yo voy a ser capaz de pararlo inmediatamente este proceso y no llegarlo a llevar hasta que se llegue a la ejecución. Así que es un método muy eficaz. Si es un método legalmente o jurídicamente legítimo,
si es totalmente legítimo o viable según la Convención de Nueva York, eso es una pregunta puramente jurídica. Pero estamos todos de acuerdo que obviamente de un punto de vista práctico es un método muy eficaz de terminar y de parar un proceso paralelo. Y por eso el instrumento de la anti-suit injunction es muy importante en Londres. Si tú estás litigando contra una parte que tiene sede en Londres o que tiene sede en BVI, que a lo mejor está tratando de abrir un proceso paralelo, tú abres una anti-suit y lo para inmediatamente y no tienes que esperar hasta que ese laudo a lo mejor se emite, a lo mejor ese laudo se va a tener que ejecutar en un país y que ese mismo país o ese juez va a decidir no, ese arbitraje era justo o no. Te doy un ejemplo práctico. Muchas compañías rusas, yo mencioné una anti-suit injunction por un juez emitida en Vladivostok. Pero como ustedes bien saben, muchos oligarcas rusos tienen lo que se llaman holding companies, compañías sedes que mantienen el control sobre el negocio, y esas holding companies están en los paraísos fiscales que existen en Bermudas, en las BVI. Así que, si el oligarca ruso empieza un proceso paralelo en Vladivostok contra un arbitraje que yo tengo en París, no tengo que ir a pedir que se pida este proceso paralelo en Vladivostok, que a lo mejor no tengo manera de llegar a ese juez y ordenarle a ese juez lo que se tiene que hacer. Pero lo que yo puedo hacer es irme directamente a la jurisdicción de la sede holding de este imperio, de este oligarca ruso, que a lo mejor está en Bahamas o en las BVI. Y me voy al juez de la sede de ese imperio, que es una holding company, y le pido a ese juez, que es un juez anglosajón, que conoce bien la anti-suit injunction, y le pido, por favor, pare usted ese proceso paralelo en Vladivostok, y usted, por favor, dé la orden que este oligarca ruso siga adelante con el arbitraje en París. Así que hay un problema académico, jurídico, en cuanto a la anti-suit injunction, porque no es conforme a lo mejor con la Convención de Nueva York, no es conforme con ciertos principios, pero estamos todos de acuerdo, y lo vemos en la práctica, que es probablemente uno de los instrumentos más eficaces para parar procesos paralelos en ciertas jurisdicciones. Gracias. No, el micro está... ¿Aló? Sí, yo ya di mi respuesta, no sé si ustedes... No han lo oímos. Ya, ¿ahora me escucha usted bien, profesor? Sí, ahora lo escucho. Ya. La pregunta es, la luz no me permite, yo no tengo tan buena vista tampoco, a ver si alguien me ayuda. Álvaro, ¿me puedes ayudar a formular preguntas? ¿Qué condiciones debe tener el sistema jurídico para que la anti-suit injunction sea correctamente aplicada y por tanto sea eficaz, teniendo en cuenta que su consecuencia inmediata es detener los procesos paralelos? Te agradeceré, Franz, que seas telegráfico en tus respuestas debido a la hora. Muchas gracias. Ya. Bueno, muy simple. La sede donde el juez o el árbitro esté tiene que conocer la posibilidad de anti-suit injunctions y reconocerla. Que exista una forma jurídica de que el juez pueda emitir. En la mayoría de los países anglosajones es posible. A lo mejor en Latinoamérica tiene que ser en forma de un amparo,
pero que hay que ser imaginativo. Simple respuesta, en países anglosajones es posible, en países no anglosajones hay que ser más creativo y hay que encontrar una solución según el derecho aplicable de ese país. Muchas gracias, Franz. Una última pregunta que la formulo también de una persona concurrente al auditorio, que la formula a través de Álvaro. La justificación o fundamento para rechazar la anti-arbitration injunction se sustenta en considerar al arbitraje como una jurisdicción, principio de no interferencia o un contrato, violación de la voluntad de las partes, de la autonomía de la voluntad de las partes, perdón. Ya, sí, si ustedes tienen una anti-arbitration injunction, obviamente la manera de defender o hacer un argumento contra esta anti-arbitration injunction, es decir, que hay un pacto contractual que hay que respetarlo. Si la sede de ese país donde se está llevando a cabo el arbitraje es un país que ha firmado la Convención de Nueva York, se va a respetar la competencia del tribunal arbitral y por lo tanto se va a respetar la cláusula arbitral. En países anglosajones, y es lo que yo les dije en mi parte más bien de discusión histórica, para llegar a tener derecho a una anti-suit injunction hay que cumplir con los requerimientos del derecho inglés, que son lo que yo les dije, the clean hands principle, etc. Es decir, la persona que pide una anti-suit injunction tiene que actuar en buena fe, no tener que tener un motivo de mala fe, tiene que actuar rápidamente, etc. Así que uno tiene que cumplir o con los requisitos locales de la jurisdicción anglosajones, requisitos de equity, o en general hay que probar que obviamente existe un arbitraje, que hay que cumplir con el contrato, que es más bien una noción contractual que conocemos todos. Muchísimas gracias, Franz, por tu brillante exposición y por las respuestas que has formulado. Y en nombre de los concurrentes de este foro te reitero el agradecimiento y muy buenos días para ti y buenas noches para nosotros. Muchas gracias. Bien, muy brevemente va a dar respuesta primero el doctor Núñez a las preguntas que le han formulado y luego le daré la palabra al doctor López de Argumedo. Me han formulado dos preguntas. Leo la primera. Doctor Núñez, cuando se realiza una compra vía medios electrónicos, no existe un contrato firmado entre las partes. Entonces, ¿cómo se obliga a estas a resolver la controversia generada por la ejecución contractual vía arbitraje y cómo ésta se resuelve? Primero tenemos que ver, cuando se hace un contrato por medios electrónicos, hay formas de manifestar la voluntad, ¿no? Nosotros tenemos en el campo jurídico informático el tema de la firma electrónica. La firma electrónica tiene tres especies. Puede ser un código secreto, un password. Ahí estoy identificando y puedo a través de un correo electrónico, mensaje de datos, manifestar mi voluntad. Puede ser por vía biométrica, puede ser, por ejemplo, la huella digital escaneada. Yo puedo ponerlo, puedo ahí identificarme y manifestar mi voluntad. Puede a través de una firma digital que es un software encriptado que da seguridad. O puede ser los formularios de una página web. O sea, hay varios medios de manifestar voluntad. En nuestro Código Civil está reconocido el acto jurídico por medios electrónicos y el contrato electrónico a distancia, con las modificaciones que hubo en el año 2000 en nuestro Código Civil. Y en la mayoría de ordenamientos se reconoce la forma de manifestar voluntad. Por lo tanto, yo puedo hacer un contrato válido por medios electrónicos. Y en nuestros contratos, en sus términos y condiciones, generalmente hay cláusulas arbitrales compromisorias. Por la parte se está obligando a esto. Entonces sí es factible hacerlo. Y el segundo pregunta es, en el caso de marcas y nombres de dominio, algunos autores han puesto en duda su naturaleza como proceso arbitral, puesto que un tercero es el cual utiliza la cláusula arbitral pactada entre el registrador y el usuario. Asimismo, este tercero no se encuentra determinado en la cláusula arbitral. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de registro de nombre de dominio, estamos hablando de un contrato. A diferencia de marca, que es un acto administrativo. En el registro de marca, por ejemplo, está una entidad como Indecopy en nuestro caso, que está registrando una marca. En cambio, cuando estamos hablando de un nombre de dominio, es una entidad delegada por una asociación privada constituida en California, en Estados Unidos, que es el ICANN,
que delegan en entidades distintas, en nuestro caso la Red Científica Peruana, que es una asociación privada. Cuando uno solicita el registro, por ejemplo, de un nombre de dominio extensión.pe, está haciendo un contrato. Y ese contrato le permite, por el tiempo determinado, que generalmente es un año para renovar y renovable el uso del nombre de dominio, a través, por el pago que está haciendo, de usar ese nombre de dominio. Si no sigue pagando, no le volverán a renovar el uso de ese nombre de dominio. Ahí en ese contrato establecen las cláusulas en caso de conflicto y generalmente se remiten al arbitraje, ya sea ante la OMPI, que es una entidad delegada del ICANN, o ante entidades delegadas como el Civil Tribunal u otros que se establece de acuerdo a ese contrato que firma la persona. Entonces, ahí sí hay también la posibilidad de hacer un arbitraje. Muchas gracias, doctor Núñez. La palabra la tiene el doctor López de Argumedo. Se me han formulado 3 preguntas, intentaré contestar muy brevemente a las 3. La primera, en Perú ya existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que ordena a un tribunal arbitrar reiniciar las actuaciones después de laudar, porque, entre otras cosas, no había considerado que las partes habían acordado previamente al arbitraje una etapa de trato directo. Sin embargo, la no objeción del demandado, ¿acaso no validó lo actuado? Pues la respuesta a esta pregunta yo creo que es sí. La no objeción del demandado validó lo actuado. Debía haberlo dicho en la ponencia, pero la formulación de la objeción tiene que plantearse por una de las partes, es decir, de oficio, el tribunal arbitral no puede parar el arbitraje porque no se haya cumplido con la obligación de negociar. ¿Y por qué? Porque a la parte que pueda plantear la objeción puede sencillamente interesarle no plantearla. El arbitraje es libertad y está dentro de su ámbito de facultades formular la objeción o no. De manera que si el Tribunal Constitucional dijo esto, a mi juicio es incorrecto. Está en las manos de las partes formular la objeción o no, y no debe ser ni el Tribunal Arbitral ex oficio ni el Tribunal Constitucional después el que plantee que debía haberse negociado previamente. La segunda pregunta es más breve. La negociación como condición suspensiva termina en un acuerdo o en una conciliación, o en un acuerdo, habría que añadir. La conciliación es un método heterocompositivo de resolución de disputas, es decir, hay un tercero que intenta conciliar a las partes. Por tanto, yo creo que no termina en una conciliación, terminará en un acuerdo entre las partes o en un desacuerdo, pero no ha lugar, salvo que así lo hayan acordado en el pacto previo a las partes, a que un tercero intente mediar o intente conciliar. Y la tercera y última pregunta dice: ¿qué pasa si se efectúa la negociación previa de acuerdo a lo pactado? Respecto de determinadas pretensiones no hay acuerdo, se va a arbitraje y en pleno desarrollo de este surge una nueva pretensión que no fue objeto de la negociación previa. ¿No sería preferible la acumulación o generar otro arbitraje entre las mismas, a generar otro arbitraje entre las mismas partes y sobre el mismo contrato? Sin duda sería preferible, pero la formulación de nuevas pretensiones dentro de un mismo procedimiento arbitral tiene límites. Primero, la buena fe, y segundo, el momento en que se encuentre el arbitraje. Obviamente, si por ejemplo estamos ya en la fase inmediatamente anterior a la vista, no es posible formular nuevas pretensiones, ¿no? Por tanto, dependiendo del momento en que se genere esta nueva pretensión, podrá ampliarse la demanda arbitral a ella o iniciar un nuevo arbitraje y solicitar la acumulación con posterioridad. Muchas gracias. Muchas gracias a los señores. Muchas gracias a los señores expositores, mis felicitaciones más cordiales por las excelentes ponencias que hemos escuchado esta noche, y sugiero un cuarto intermedio que no vaya más allá de 5 o 6 minutos para reanudar el simposio. Muchas gracias. Muchas gracias por su colaboración, pero con esa penumbra me había olvidado mis anteojos para leerlo con la penumbra. No, te cuento. Ahora con la luz sí le tiendo, pero con la penumbra no, pues no me pidan tanto. Muy bien. Muchas gracias. No, excelente, muy interesante.